Nuevamente una vez más aquí en Soy Costeño con ustedes para brindarles la información que desde hace rato habíamos hecho un receso, pero ya nuevamente estoy aquí con ustedes. Antes de empezar a recordarles que la meta es llegar a los 10,000, apenas voy a completar 6,000 seguidores y ahí vamos creciendo un poco a poco. Los saludo, discúlpenme la demora, pero nuevamente estoy aquí. A veces uno tiene pormenores familiares que le toca alejarse de la cámara pero eso sí, nuevamente aquí con ustedes firme. Ustedes saben, desde que comenzó a gobernar Gustavo Petro, el gobierno del pueblo, la élite, está inconforme y van a estar inconforme 4 años. Y comienzan a atacar a todos los senadores que son del pueblo, man. Y entonces por ahí le sacaron a uno, el senador Mondragón, que tiene una prima que según manifiesta tiene 3 puestos diferentes, en la cual que ella ya estaba trabajando y ahora lo pretenden calumniar, Entonces la gente anda tratando de mancharle la imagen al senador, que por influencia política, y él le dijo a la FM de la RCN del señor Luis Carlos Vélez que corrigiera esa información, porque eso no es así. Entonces vean que este señor Luis Carlos Vélez, cada vez que como decimos nosotros acá los costeños, cada vez que habla la K, no, ya ustedes saben, de ahí para adelante póngansela ustedes, cada vez que habla la K, entonces ya uno como que esta gente, para inventarse, para darle fresco a la lengua en el periodismo, porque eso es un periodismo sesgado, periodismo de gente que no tiene madurez en el periodismo, que solamente hacen periodismo para llenarse los bolsillos, porque ellos reciben plata de la élite, y como esta vez no le dan plata, se ponen a hablar putrefacción. Así es, pura basura. Entonces me refiero a que el señor Luis Carlos Vélez le puso como que mala información en las redes sociales, o en las redes sociales no, en la radio, en la FM, hablando mal de Mondragón, de la situación de hacer, ¿cómo se llama? Eso se llama tráfico de influencia, porque cuando tú consigues un puesto a beneficio de un senador, eso es influencia, manejo de tráfico de influencia. Entonces eso no le gusta al senador Mondragón. Vamos a ver qué nos dice, porque eso es así, te están calumniando, están echándole al senador Mondragón una cuestión que no corresponde y que no es como es. Vamos a ver, vamos a empezarla desde aquí, vamos a empezarla, porque tiene unos pedacitos aquí que no me gustan. Vamos a leerlo hasta aquí. Alfredo Mondragón pide retractación de la FM. Los contratos que tiene Mariela Garzón son los siguientes: un contrato con el Ministerio de Cultura por 48 millones de dólares de pesos, otro contrato con el Ministerio de Justicia por 44.489.905 dólares. Esa es la prima con los contratos. Con la unidad de restitución de tierras por 43.568.877 dólares, y por último, con Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá por 33 millones de dólares. Ante las insinuaciones de la nota, el representante salió a dar la cara y aseguró que no tiene ningún vínculo con su prima, quien es hija del hermano de su madre. Ellos, hace referencia a la FM, encontraron una mujer que tiene varios contratos con diferentes dependencias del gobierno nacional, pero lo que quieren hacer llamativo es que es mi prima. Como si yo le hubiera gestionado sus contratos, explicó Alfredo Mondragón en el vídeo que publicó en sus redes sociales. Ahora lo vemos, acá se los tengo, lo pasó por el X Twitter. Ahora es así, recuerden que Twitter ahora es X. Vámonos aquí. A su vez, agregó que desconocía que contaba con 4 contratos en el gobierno,
pues no tienen ningún tipo de contacto a pesar de que se conocen desde hace mucho tiempo. También quiero decirles que yo no llegué a la política para buscarle empleo a algunos de mis familiares o a mis amigos. Varias de mis hermanas están desempleadas. Muchos de mis compañeros que están en la militancia del pacto histórico siguen creyendo en un proyecto progresista aún en condiciones muy precarias, aseveró el representante. Es que lo que pasa es que ellos juzgan por la condición, como Duque le daba puesto a la mae, al primo, al padre, bueno, total que, bueno, el papá de Duque yo creo que es fallecido, bueno, ahí no podemos hablar, pero me refiero que como acá le dan coima a todo el mundo, ellos creen que esta gente es igualita a los torcidos de los tradicionalistas de siempre, que gente tan mentirosa y tan arrogante y tan patán como son estos, especialmente el señor Luis Carlos Vélez, queriéndose quedar mal a la izquierda. Por otra parte, Alfredo Mondragón le solicitó al medio de comunicación RCN que le permitiera replicar, pues no tiene nada que esconder. Estoy dando la cara. Estoy dispuesto a que escudriñen mi vida personal y política porque nosotros llegamos para las transformaciones. Exacto, no llegamos para conseguirle puestos familiares, lo recogió. Vamos a ver, ya empezó el juego sucio contra mí, pero los desmiento. No he buscado contratos a nadie. Dicen que ayudé a una prima a conseguirlo, pero hace años no hablo con ella. No soy responsable de dónde las personas buscan empleo. Ella que responda a los cuestionamientos que le dicen. Entonces, que le dicen a él. Tendenciosa en mi contra. Ha dicho los contratos de la prima de Alfredo Mondragón. De tal manera que aprovecho este video para explicarle a la ciudadanía que puede quedar confundida con esa nota periodística, pero además decirle a Luis Carlos Vélez y a Ángel, el periodista de RCN que sacó la nota, que ratifico e insisto en mi derecho a la réplica. No puede ser que le he solicitado poder controvertir al aire sobre la nota que ellos saquen y dicen que solamente les basta la nota que sacaron desde mi equipo de prensa. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque hay que decir que ellos encontraron a una mujer que tiene varios contratos con diferentes dependencias del gobierno nacional, pero lo que quieren hacer llamativo es que es mi prima, como si yo le hubiera gestionado sus contratos. Pues le quiero decir que yo a ella la conozco de hace mucho tiempo, pero en situaciones esporádicas porque vivía en otro departamento distinto al Valle del Cauca. Pero también quiero decirles que yo no llegué a la política para conseguirle el empleo a algunos de mis familiares o a los más cercanos amigos míos. Varias de mis hermanas están desempleadas. Muchos de mis compañeros que están en la militancia política del pacto histórico siguen creyendo en un proyecto progresista, aún en condiciones muy precarias económicas. De tal manera que les quiero decir con tranquilidad al medio de comunicación del país que estoy esperando que me concedan mi derecho a la réplica para poder controvertir. Yo estoy en la política para tratar que hayan políticas públicas que nos permitan a millones de colombianos mejorar sus condiciones económicas y sus condiciones laborales, no para quedarme solamente resolviéndoselos a algunos, pero además porque no es cierto que yo le haya gestionado esos contratos a ella. En ese sentido, le pido y le insisto al medio de comunicación RCN que si quieren hacer un periodismo riguroso y serio, me concedan la rectificación, o mejor, me concedan el derecho a réplica al aire. Si yo tuviera rabo de paja, me estaría escondiendo. No, estoy dando la cara, estoy dispuesto a que escudriñen mi vida personal y política, porque nosotros llegamos para las transformaciones. Así que quedo atento a la rectificación, al derecho a réplica que me lo concedan RCN. Queda atento. Pero como ellos son bollones, como ellos se creen mejor no digo, como ellos se creen, no son capaces de ratificarlo, porque así son ellos, no lo ratifican. Pero ojalá el señor Mondragón se ha escuchado, porque esta gente para inventar chisme no anda con vueltas. Que ese es el problema de esta gente, de los periodistas amarillistas medio pelo como este. Él y el papá son unos chismosos, no hacen periodismo sino chisme, ¿sí o no? Y uno tiene que mostrar aquí para que se den cuenta que el man está haciendo uso de su derecho, para que no vayan a decir que el señor Mondragón está contratando gente de verdad a costilla de ser senador. Hombre, eso es una falacia, es una mentira lo que hace el señor Luis Carlos Vélez.
Junior. Ese man siempre ha sido un fraude como periodista. Bueno, ya lo frenó por ahí, ya le dijo, aclare esa vaina, porque si no, en Mondragón, no vayan a creer que Mondragón se va a quedar quieto si no le paran bola. Vámonos acá ahora. El fiscal Petro no fue a la ANDI, a la Asociación Nacional de Empresarios. Entonces, ahora andan ardidos a la ANDI y ahora andan ardidos. Entonces, invitaron al fiscal para que se diera su discursito y toda la baruza y la paja que habló el fiscal fue en contra de Petro. El fiscal no va a hablar un discurso de qué está haciendo, qué está pasando, cómo están trabajando para aclarar las cosas y que los empresarios no la vayan a embarrar para los próximos gobiernos. No. Se puso fue a hablar paja de Gustavo Petro. Oye, ¿y hasta cuándo nos vamos a aguantar este man hablando estiércol de Gustavo Petro? Ese man habla eso. Habla es pura basura de Gustavo Petro, porque si hablara una vaina que dijera, verdad es lo que dice Gustavo, pero no que Petro me está atacando, no que Petro se hizo el pendejo cuando le dije que me están amenazando, no que el comisionado de paz es un ¿cómo va la expresión? Siempre se me olvida. Le dijo el comisionado que es un miserable. Ya, pero más miserable es el que no le para bola al cuento cubriendo los asesinos que tiene ahí. Aquí dice de la siguiente manera, vamos a ver. Aquí dice el progre aquí. Es normal que la ANDI en Colombia invita al fiscal general de la nación en un evento donde se supone el tema debe ser empleo y la economía. Ahí lo llamaron para que hablara basura de Petro, para eso lo llamaron. Es que es así, que tiene que hablar el fiscal ahí en una vaina de empresario. Para que hable mal de un presidente en funciones. Eso se había visto antes. La pregunta es, eso se ve. ¿Quién dijo que los señores, la Asociación de Empresarios de Colombia tiene que invitar fiscal? ¿Qué cabe un fiscal en una vaina de empresarial? ¿Dónde? Pero es para darle fresco a estos manes también echándole leña al fuego, claro que sí. Eso es de ahí. Vamos a ver qué nos dice aquí. Bueno, vamos a leerlo en voz con el lector de voz. Mucha tecnología. Vamos a ver. Es normal que la @Andy_Colombia invita a un fiscal general de la nación a un evento donde se supone el tema debe ser el empleo y la economía del país para que hablen mal de un presidente en funciones. Eso se había visto antes. Eso se que era lo que antes, pretendían los de la @Andy_Colombia. Invitar al mandatario de los colombianos a un debate con un personaje como Barbosa, que nada tenía que hacer en un evento económico como ese ya que sus funciones son otras, para que confronta al presidente. Claro, era obvio, pues los de la @Andy_Colombia son cuota Sarmiento Angulo. La misma rata que se ha visto envuelta en el escándalo del Grupo Aval, Ruta del Sol, Odebrecht. Con razón aplaudieron de a pie al fiscal del Clan del Golfo. Bandidos todos. Toditos son una partida de ratero. Querían montar una emboscada los estampadores de la @Andy_Colombia al presidente. Pero hizo muy bien en no acudir a esa trampa el presidente de los colombianos. ¿Vieron? Muy bien. @PetroGustavo. ¿Vieron? Para lo que se ponen los empresarios aquí, Petro dice: yo no me coleo con la élite, yo voy con los problemas de mi pueblo. Y entonces están con cola por eso, porque Petro no le para bola a la élite, a los bollones, a Luis Carlos Sarmiento, a los Posada Tobón, al grupo Chiliqui, a toda esa gente que se cree la M aquí en Colombia. Pero bueno, ahí está la cosa. Vamos a ver qué nos dice Noticias 1 para que se den cuenta. Aquí está. Vamos a empezar aquí. Y toda la nefasta basura que habló fue en contra de Petro. Y yo dije, ay hombre, envidia es mejor despertarla que sentirla. Diciendo que Petro es el culpable de cómo está él. Y tratando con palabras humillantes al comisionado de
de paz diciéndole miserable. Mire, él no se conoce otras palabras que no sea la ofensa. O sea, ellos profesan odio. Pero ya nosotros los colombianos no le tragamos una ni a los empresarios balurdos eso. Para que sepan ustedes. Solo los bobos le creen a esa gente. Solo los bobos. Mientras el presidente Petro fue criticado el viernes pasado por no asistir a la asamblea de la Asociación Nacional de Industriales ANDI en Cartagena, la estrella de ese evento fue Francisco Barbosa, fiscal general. Víctor Ballestas. Mónica, Barbosa hizo un discurso de 25 minutos en el que el centro de sus ataques fue el presidente Petro y el eje de sus elogios, el empresariado que lo había invitado. Lo voy a poner rápido porque nosotros no estamos para escuchar las estupideces del viejo ese. Asamblea de la ANDI. Escondidos. Pero, simultáneamente, la misma asamblea tenía como estrella invitada al fiscal Barbosa, que hizo un discurso violento contra el gobierno. Oye, y le contra tiró el duro. presidente. Pero bueno, ya nosotros no le paramos bola a eso. Que se ha tenido que ver con más de 150 ataques y mensajes directos contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general proferidos por el presidente Gustavo Petro. Todo esto Él está diciendo que Gustavo Petro lo está atacando a él. Oigan, ¿dónde le cabe esas mentiras al señor? Es un mentiroso. Donde él es el que está atacando a Gustavo Petro. Analicen para que vea, mírenlo para que vea. Este man tiene la teja. Él lo pusieron ahí para que diera ese discurso y después el grupo de esa parranda de rateros empresarios aplaudirlo. Tenido en los últimos días como un corolario que es la planeación de un posible atentado en mi contra y de otras personas por parte del ELN. ¿Para qué lo llevaron? Para hablar de él. ¿Y eso qué le importa a los empresarios? ¿Y qué le importa a los... ¿Por qué no hablan de la situación del país? ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo van a desarrollar mejor la economía? Hablar de justicia en la ANDI, no. Oigan, este país es el país más absurdo. Les gusta la violencia a estos empresarios también balurdos que están aquí. Claro, si esa es la élite que está en contra de Gustavo Petro, esos son ellos. Cuya información fue entregada a cuentagotas. La explicación que se me dio por parte del jefe de Estado fue que desconocía esa información. A pesar de su preocupación por mi seguridad, nunca rectificó a su subalterno, el alto comisionado de la paz, ni que ratifique, Rueda, quien de forma apresurada, miserable y desvergonzada señaló que era irresponsable informarle al país sobre estos hechos y seguida cuenta le dio credibilidad a un comunicado del ELN. Yo diría que existe una desconfianza institucional y social sin precedentes hoy en el país. Lo hemos visto, como lo decía, en los últimos esos recursos. ¿Cuáles son los criterios de monetización? Eso no depende del fiscal general, eso depende de una oficina administrativa que depende de un ministro de Hacienda, que a su vez depende de un presidente de la República. Por fortuna, el Congreso de la República está al lado de la democracia y no de las persecuciones. Oye, Hoy lo está persiguiendo Petro. No son los sectores armados solamente y la delincuencia. Nuestro país empieza a ser asediado dentro de la misma institucionalidad. Hace 2 días en la ciudad de Washington, por primera vez en la historia de Colombia, de la Constitución de 1991, tuve que solicitar medidas cautelares ante la CIDH para que se deje de asediar la función de investigación en Colombia cuando de forma permanente se ha intentado vulnerar esa autonomía e independencia. Ejemplo de lo anterior son la pluralidad de mensajes intimidatorios desde el Ejecutivo cuando se intenta obstaculizar la función judicial del ente acusador o cuando se ordena a entes del Ejecutivo asumir competencias que son propios de la rama judicial. No tiene por qué estar el fiscal general ni la justicia pendiente de lo que está ocurriendo alrededor de sus entornos o si permanentemente está sometida a ataques por parte de otras ramas del poder público. Esta es una administración que, si todo funciona bien y el ELN no concreta sus ataques, podremos terminar los 4 años de gestión y podremos salir a flote fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Muchísimas gracias. Ya, ahí lo aplaudieron. Se dedicó a jugar la basura. Un fiscal que va a hablar en una asociación de empresarios. ¿Qué va a hablar ahí? Esa es la pregunta que uno se hace. Bueno, para no prolongar más este señor, que esto no da nada, no produce nada, sino es para que ustedes se informen de que los empresarios estaban buscando confrontarlo, pero Petro no cayó en el juego.
Claro, así es. Excelente, señor Gustavo Petro. Con este señor usted no se va a poner por debajo ya. Porque si entonces usted comienza a decirle, no, comienza la persecución contra él y mire, él solito se está toreando. Dice que Petro lo está persiguiendo, que persiguiendo ni que nada. Si esto no funciona como fiscal, esto es lo peor que hay como fiscal. Entonces, ¿qué vienen? ¿A quién pretenden engañar estos señores de... Ellos están ya con este man porque, este es el que ataca a Gustavo Petro y como Petro no les tiene favoritismo esta vez, sino al pueblo, buscan entonces el señor Sarmiento volarle bloque, pero ya están clavados en Estados Unidos, pagaron una multa y acá, ahora que cambien de fiscal, el Sarmiento también va a seguir con el pie pisado. Porque ahora que cambien la terna, ahí está pringado como Odebrecht. Si este caso no continúa, acá en Colombia debemos decirle que aquí no hay justicia. Ahora que cambien la terna. Entonces, el señor fiscal se ha dedicado a hablar paja nuevamente de Gustavo Petro. Es que siempre le dan algo para que él se luzca, pero resulta que los que se lucen quedan mal y queda mal el fiscal, porque los colombianos ya no le comemos cuento. Y eso ya no nos preocupa. No nos preocupa que hablen la basura que quieran hablar. Entonces así está la cosa, señores seguidores. Ustedes saben que dije que esta vez iba a ser más breve y más concreto, directo al grano. Traté de reducirlo, pero siempre en el análisis se le va algo a uno. ¿Qué opinan del señor fiscal y qué opinan de la situación de Mondragón con el señor Luis Carlos Vélez, el calumniador, el embustero Luis Carlos Vélez? Hasta una próxima emisión de Soy Costeño. Suscríbete a mi canal, dale like al video y por favor colabórenme.